Un alacrán avanza sobre una franja de asfalto. La imagen es en blanco y negro, granulada, casi científica. Parece el fragmento de un documental de naturaleza. Ese plano dura apenas unos segundos. Después, la misma lente se desliza hacia el interior de un restaurante de carretera. Luces de neón y una rocola. Una pareja baila entre las mesas vacías. Mickey y Mallory Knox. Él lleva el torso desnudo, unas gafas redondas y una sonrisa que no termina de abrirse. Ella se mueve como si la música le saliera de las costillas. Se tocan, se ríen, se miran como si no hubiera nadie más en el mundo. Y luego matan. El umbral de Natural Born Killers está contenido en esos dos encuadres. El alacrán filmado con la frialdad de quien registra un espécimen. Y la danza de los asesinos, filmada con la fascinación de quien filma a dos amantes. La pregunta que la película instala no aparece ni en los diálogos ni en la trama, sino en la mirada. ¿La cámara está documentando la violencia o la está volviendo bella? ¿Hay distancia entre observar y coreografiar? La película no responde. Lo que hace desde el primer minuto es sostener las dos cosas al mismo tiempo. La denuncia y la seducción. La crítica y la complicidad. El alacrán no sabe que lo graban. Mickey y Mallory, en cambio, actúan para quien los mira. Incluso cuando no hay nadie más en el restaurante, actúan para la cámara. Actúan para nosotros. Ese gesto mínimo, el del animal que camina sin testigos, contiene la tensión que atravesará todo lo que sigue. Porque en el mundo de Natural Born Killers ya no hay nada fuera del encuadre. Todo está siendo filmado, transmitido y consumido. La pregunta no es si la violencia debe mostrarse. La pregunta es, ¿qué hace la cámara con lo que muestra? ¿Y qué hacemos nosotros con lo que vemos? Oliver Stone estrenó la película en 1994 a partir de un guión original de Quentin Tarantino, que en sus manos se transformó en algo muy distinto. Una sátira del espectáculo de la violencia construida con todas las armas del espectáculo. La película no se distancia de lo que critica. Se hunde en ello. Usa cada filtro, cada corte abrupto, cada cambio de emulsión para colocar al espectador en el centro de una contradicción que no ofrece salida. Wayne Gale es un presentador de televisión. Tiene el pelo engominado, una dentadura demasiado blanca y la urgencia de quien vive al borde de la cancelación. Él conduce American Maniacs, un programa que convierte a criminales en celebridades. Su set está lleno de pantallas, de gráficos y de líneas telefónicas. Cada episodio es un empaque. El asesino de la semana, envuelto en un formato digerible, con pausas publicitarias y un logo que gira. Gale no inventa el sensacionalismo. Él lo perfecciona. Él sabe que la audiencia no quiere información. Quiere proximidad con el horror sin las consecuencias del horror. Quiere ver a Mickey y Mallory sin que le salpique la sangre. Y la cámara de American Maniac se lo concede. Los aplana, los empaqueta, les da frases de cajón para que quepan en el titular y en la taza de café del desayuno. Lo que hace la película en estos bloques televisivos es mostrar el mecanismo, no solo el resultado. Vemos cómo se fabrica un mito en tiempo real. El montaje alterna la violencia de los crímenes con las reacciones en el estudio, los rótulos animados, las entrevistas a expertos que explican lo inexplicable con palabras de manual. Mickey y Mallory dejan de ser personas y se convierten en episodios. Su historia se divide en segmentos, en cuotas de rating, en pósters que aparecen pegados en las paredes de otros jóvenes furiosos. La televisión en Natural Born Killers no refleja la realidad, la produce, y lo hace con una eficacia que la vuelve más peligrosa que cualquier arma. Porque cuando un asesino se convierte en superestrella, el crimen deja de ser una transgresión y se convierte en una aspiración. El encuadre televisivo no solo muestra el mito, lo vuelve reproducible. La textura de la imagen no se estabiliza nunca. La película salta de un formato a otro sin avisar. 35 milímetros para los paisajes de la carretera. 16 para las escenas íntimas. Video para las cámaras de seguridad. Animación para los estados alterados de conciencia. Y en los momentos de mayor violencia,
el celuloide se comporta como si también estuviera recibiendo los golpes. Un disparo no solo mata al personaje, raya la emulsión. Un puñetazo quema el fotograma. La sangre salpica y el negativo se tiñe de un rojo que parece venir de dentro de la película, no de la herida. La materia fílmica sufre con los cuerpos, y esa decisión es mucho más que un gesto estético. Es una declaración de principios. La violencia no puede tener solamente una textura, porque no puede tener una sola lectura moral. En la mayoría de las películas la imagen se aquieta para que el espectador pueda mirar sin vértigo. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Stone y el director de fotografía Robert Richardson construyen un dispositivo visual que desestabiliza, que agrede, que le niega al ojo un lugar cómodo donde posarse. Lo que hay es una cámara que se comporta como el sistema nervioso de alguien que ha visto demasiado y ya no puede procesar a velocidad normal. El cuerpo golpeado, cortado o atravesado aparece en registros distintos, porque cada encuadre le otorga un sentido diferente. La misma muerte filmada en 16 milímetros y en video no comunica lo mismo. La primera remite al cine de autor, al documental, a una tradición que aspira a la verdad. La segunda remite al noticiero, a la cámara de vigilancia, al material que circula sin autor. Al mezclarlas, la película nos dice que ya no hay una jerarquía entre las imágenes, que todo vale lo mismo, que una muerte es un plano y que un plano es una mercancía. Hay un momento en que la película se detiene, o más exactamente cambia de frecuencia, y nos arroja a otro mundo. La pantalla se achata, la iluminación se vuelve artificialmente pareja, y una cortinilla musical de los años 70 anuncia que vamos a entrar en I Love Mallory, una sitcom con risas enlatadas y decorados de cartón piedra. Lo que se representa en ese falso programa de televisión es el pasado de Mallory, su casa familiar, su padre que se sienta a la mesa con la panza asomando por la camiseta, su madre que sirve la cena sin levantar la vista, y Mallory, una adolescente con coletas y una sonrisa que intenta sostener lo insostenible. En cada escena el padre abusa de ella. La madre lo sabe y calla, y el público ríe. El encuadre de la comedia familiar hace visible algo que de otro modo sería casi imposible de representar. No la violencia del abuso, sino la violencia de su normalización. Porque el problema no es solo lo que ocurre en esa casa, es el marco que lo presenta como aceptable, como gracioso, como parte del orden natural de las cosas. Las risas enlatadas funcionan como una anestesia colectiva. Convierten la habitación de la hija en un decorado y al padre en un personaje simpático. La secuencia es breve, pero tiene el peso de lo que no se olvida. No hay sangre, no hay gritos fuera de libreto. Hay una chica que pide auxilio con los ojos y una audiencia que celebra cada chiste. El abuso ocurre en primer plano mientras el público ríe. Ocurre en segundo plano mientras suena una melodía pegadiza. Ocurre sobre todo en el encuadre, ese espacio que la televisión ha construido para entretener y que aquí se revela como una jaula pintada de colores vivos. Este es el momento emocional de la película, el lugar al que se puede volver para entender que la furia de Mallory no nace en una carretera vacía. Nace en un comedor donde la cámara era cómplice, donde el sonido de las risas tapaba el ruido de una puerta que se cerraba. Después de cada crimen, Mickey y Mallory regresan a la carretera. El convertible devora el asfalto, mientras el paisaje se vuelve más árido, más ancho, más indiferente. No hay un lugar al que llegar. No hay un proyecto de futuro. Lo que hay es un puente quemado a sus espaldas y una ruta que no se termina nunca. La carretera en Natural Born Killers es un encuadre móvil, un rectángulo horizontal que mantiene a los dos cuerpos unidos y aislados del resto del mundo. Todo lo que aparece fuera del auto está de paso. El motel, la gasolinera, el desierto, la víctima. El paisaje se convierte en un escenario posible de muerte, pero también en una promesa de fuga. La libertad es ese horizonte que retrocede conforme avanzan. La cámara los sigue a una corta distancia, a veces desde el asiento trasero, como un pasajero invisible, otras desde el capó, mirándolos de frente, mientras el viento les desordena el pelo.
La sensación de velocidad es real, pero la dirección es falsa, porque la carretera no lleva a ninguna parte, solo aleja. Y alejar no es lo mismo que avanzar. Hay un momento en que la pareja se detiene en un mirador del Gran Cañón. Se asoman al borde y gritan. Es un gesto de película, de enamorados, de aquellos que se sienten invencibles. Pero la cámara se aleja y los devuelve al auto. Y la carretera sigue. Y con ella la certeza de que cada kilómetro recorrido solo aplaza el punto final que ambos, en secreto, saben que merecen. En mitad del desierto, el auto se detiene. No hay un letrero luminoso ni una sirena de policía. Hay una casita modesta y un anciano navajo que abre la puerta sin aspavientos. Y un silencio que no se parece a ninguno de los silencios que han atravesado la película hasta ahora. Mickey y Mallory entran en un espacio que no está organizado por la televisión, ni por el crimen, ni por el deseo de ser vistos. La casa del anciano no tiene pantallas. Tampoco tiene decorados. Tiene objetos, polvo, una cama donde dormir y una mesa donde comer. Por primera vez la cámara reduce su velocidad. Los planos se alargan. La luz se vuelve tibia. El cambio de frecuencia es físico. Se siente en la respiración. La película no convierte al anciano en un portador de sabiduría ancestral, ni en un guía espiritual. Lo presenta como alguien que habita un mundo que no necesita ser filmado para existir. Y esa presencia basta para descolocar a los dos asesinos. No porque él los enfrente, sino porque los mira sin fascinación y sin espanto. Esa noche, Mickey sueña. El sueño no es una premonición, ni una metáfora limpia. Es una pesadilla confusa, una rendija hacia una culpa que la película no se atreve a nombrar del todo. Las imágenes tiemblan. Un disparo, una figura que se deshace. Mickey se despierta sobresaltado y por unos instantes no sabe en dónde está. La cámara lo observa desde una distancia respetuosa. No juzga, no glorifica, simplemente está ahí. A la mañana siguiente Mickey mata al anciano y lo hace sin motivo, casi sin querer, como si el contacto con ese otro mundo hubiera activado una alarma que solo se apaga con violencia. La película no justifica el acto, pero tampoco lo explica con psicología barata. Muestra lo que ocurre cuando una frecuencia choca con otra. La casa del anciano era un encuadre que no respondía a la furia, que no la celebraba ni la devolvía multiplicada. Y la furia sin espejo estalla. Lo que queda después es un cuerpo en el suelo y una manta sobre el rostro. La pareja retoma la carretera, pero algo se ha quebrado. Por primera vez, Mickey y Mallory no se ríen. El auto arranca y el polvo del desierto cubre la casa, como si quisiera borrarla. Hay un pacto entre Mickey y Mallory que no necesita palabras. Se sella con un anillo, con una gota de sangre, con un juramento murmurado entre cuerpos que acaban de matar. Para ellos el amor no es el refugio que redime, ni la pausa que humaniza. Es el acelerador. La confirmación de que lo que hacen no es un desvío, sino una forma de estar juntos. La película insiste en este punto sin subrayarlo. Muestra a la pareja en la cama después de un asesinato, exhausta, pero unida. Muestra el intercambio de anillos que no bendice nadie. Muestra el beso que llega justo cuando el cuerpo de la víctima aún no se ha enfriado. La violencia y el amor no son opuestos. Son dos materias que en Mickey y Mallory se alimentan mutuamente. Lo incómodo de esta idea no es su rareza, sino su familiaridad. La cultura popular ha contado muchas veces la historia de los amantes que matan juntos, pero casi siempre lo hace desde la condena o desde la fascinación romántica. Natural Born Killers no elige ninguna de las dos. Presenta el vínculo como un hecho, como un dato, como un encuadre cerrado del que los protagonistas no quieren salir. La firma de la bala es literal. Mickey graba su nombre en los proyectiles. Pero la verdadera firma está en la mirada que ambos comparten después del disparo. No hay arrepentimiento, hay pertenencia. Los dos contra el mundo no es una frase adolescente para ellos. Es la estructura de su amor, la única manera que han encontrado de no estar solos. La prisión está fuera de control. Los reclusos han tomado los pasillos, las celdas, el arsenal.
Wayne Gale llega con su equipo de televisión para entrevistar a Mickey Knox en directo. Llega con el aplomo de quien se cree dueño del juego. Sabe que la entrevista será un golpe de audiencia. Lo que no sabe es que esta vez el encuadre se ha invertido. La cámara de American Maniacs se instala en el corazón del motín. Mickey, encadenado pero dueño de cada palabra, recibe a Gale como un anfitrión que ha esperado mucho tiempo. Las luces del estudio improvisado iluminan las paredes de hormigón. Los operadores sueldan planos al ritmo que impone la estrella, no el periodista. Gale formula preguntas que creía incisivas, y Mickey las devuelve convertidas en monólogos para la historia. El directo lo magnifica todo. Millones de personas miran, y dentro de la prisión, la cámara comienza a actuar como un arma. La entrevista deriva hacia una ejecución en vivo. Mickey toma el control del set, toma el control de la señal, toma el control de Gale. El presentador que fabricó al monstruo descubre que el monstruo ya no necesita fabricante. La cámara que él encendió lo arrincona, lo humilla y finalmente lo convierte en víctima. Gale muere frente al lente que fue su vida, y ese lente no se aparta. Lo que Stone construye en esta secuencia es la realización gráfica de una idea que rondaba toda la película. El medio no es neutral. La televisión no se limita a reflejar la violencia. La produce, la amplifica y, llegado el caso, la ejecuta. El encuadre deja de ser un marco para observar y se vuelve un mecanismo que dispara. La saturación visual alcanza su punto más alto. Las imágenes se suceden a una velocidad que no permite pestañear. Los colores estallan. Los monitores dentro del set multiplican lo que ocurre hasta volverlo un laberinto de pantallas. La luz no describe emociones en Natural Born Killers. Las dispara. Los verdes son de un tono enfermizo, como el neón de un hospital abandonado o el veneno filtrado por un tubo de plástico. Los rojos saturan la pantalla hasta que la sangre deja de ser un fluido y se convierte en un pigmento, casi una firma. Los azules caen sobre las escenas nocturnas con una frialdad de quirófano, como si el mundo estuviera siendo filmado bajo una lámpara que esteriliza todo, excepto el daño. La paleta cromática de la película no es un comentario estético, es una agresión calculada. La fotografía de Robert Richardson combina formatos, filtros extremos y tratamientos de color que parecen alterar la imagen desde su origen. Nada fue corregido en postproducción para complacer el gusto. Cada tono cumple una función precisa: saltarse la razón y golpear directamente en el estómago. Hay una coherencia en ese caos cromático. Los flashbacks tienen la textura de una fotografía deteriorada. Los momentos de alucinación viran hacia el violeta y el verde ácido, como si la conciencia de los personajes estuviera intoxicada antes de que llegue la violencia física. Las escenas televisivas, en cambio, abusan del contraste, de la luz plana, del maquillaje excesivo. El color aquí también es un encuadre. La misma acción, bajo una luz distinta, comunica algo distinto. La película trata al espectador como un sistema nervioso expuesto. No hay tiempo para procesar lo que se ve, porque el color ya ha dictado una respuesta después de que el cerebro intervenga. La secuencia del motín en la prisión es una tormenta de filtros que cambia cada pocos segundos. Del naranja sucio de las celdas al blanco quirúrgico de las luces de televisión. Del rojo de la sangre al azul metálico de los uniformes. La retina no descansa. Una película termina en los créditos, pero a veces lo que ocurre después se niega a quedar fuera de campo. En marzo de 1995, menos de un año después del estreno de Natural Born Killers, Sarah Edmondson y Benjamin Darras tomaron un camino de carretera. Ella tenía 19 años y él 20. Según reportes del caso, habían visto la película antes de emprender el viaje. Esa noche dispararon contra William Savage, que murió, y contra Patsy Byers, que sobrevivió con lesiones que la dejaron paralizada. El caso se convirtió en noticia nacional. No por los crímenes en sí, sino por la pregunta que instaló. ¿Una obra artística puede ser responsable de lo que inspira? La respuesta judicial llegó, pero no cerró la pregunta. Patsy Byers demandó a Oliver Stone, a Time Warner y a otros responsables de la película. Los acusó de producir una obra que incitaba a la violencia. El caso avanzó lentamente por los tribunales, alimentando debates en prensa y en televisión.
Finalmente, en 2001, un juez desestimó la demanda. La primera enmienda protegía la película. La justicia había hablado. La cuestión artística y moral, sin embargo, quedó intacta. Stone nunca esquivó las preguntas incómodas sobre los imitadores criminales. En entrevistas posteriores sostuvo que su película era una sátira feroz del sensacionalismo mediático, que señalar la violencia como espectáculo no significaba fomentarla, pero la frontera entre denunciar y participar es más fina que lo que el discurso admite. La película había sido construida con todas las herramientas del espectáculo: planos hipnóticos, música arrolladora, actores magnéticos. ¿Cuánto de esa belleza formal podía separarse del contenido que decía criticar? La justicia no sostuvo que la película causara esos crímenes, pero la obra tampoco pudo escapar del eco cultural que esos hechos proyectaron sobre ella. La huella del caso Byers no está en la pantalla, está en la incomodidad de saber que hubo alguien que miró la misma secuencia de baile, la misma carretera interminable y la misma sonrisa cómplice de los protagonistas y respondió con violencia. La bala que Stone disparó como denuncia volvió, desde fuera del encuadre, cargada por una pregunta que aún no ha sido respondida. La última imagen de Natural Born Killers es un vehículo que se aleja. Mickey y Mallory no han muerto, tampoco han sido atrapados. Han sobrevivido al motín, a la persecución, al país entero que los buscaba. Conducen una casa rodante y tienen hijos. El horizonte se tiñe de un naranja caliente que parece prestado del cine clásico, de esos finales donde la pareja cabalga hacia el ocaso con la promesa de una vida mejor. Pero la música que suena no es una fanfarria de estudio. Es un tema de Nine Inch Nails, denso y lleno de estática. Y la carretera no se abre hacia un futuro luminoso. Se desliza hacia un punto de fuga que la película se niega a resolver. La cámara no se acerca para mostrarnos los rostros felices de los protagonistas. Tampoco se eleva para ofrecer un plano general que ponga distancia. Se mantiene a ras del asfalto, siguiendo a esa familia imposible que se pierde en el encuadre. Es una parodia de final feliz. Una parodia tan bien ejecutada que durante unos segundos el espectador puede sentir alivio. Siguen juntos. Se escaparon. Pero justo ahí, en ese alivio, se aloja la sospecha final. Porque la película ha pasado 2 horas mostrando que mirar sin consecuencias es el motor del espectáculo. Y ahora el espectador quiere que los asesinos escapen. Quiere que la casa rodante llegue a algún lugar donde nadie los encuentre. Quiere en secreto que la historia no termine con una celda, sino con un nuevo amanecer. La película no lo juzga por ese deseo. Se limita a sostenerlo, a dejar que el zumbido del motor y de la guitarra distorsionada ocupen el lugar de la moraleja. No hay una condena explícita. No hay un castigo ejemplar. Lo que hay es una carretera encendida por la luz del atardecer y una familia que se desvanece en el horizonte. Esa imagen contiene la contradicción entera de la obra. Mickey y Mallory escapan, pero el problema no es que se escapen. El problema es que el mundo que los mira quizá también quiere que escapen, porque fueron construidos para eso, para que la audiencia ame lo que debería horrorizar, para que la cámara convierta el crimen en una gesta heroica, para que el encuadre final sea, otra vez, una ventana que no separa al espectador del monstruo, sino que lo acerca. Gracias.